atender el último tema que habla sobre la prefectura naval. ¿Y por qué hablamos sobre prefectura naval? Y porque principalmente en su actividad profesional dentro de Argentina, o dentro de la bandera nacional, vamos a atender y a responder sus exigencias. ¿Sí? Aguarden un segundo. Disculpen, ¿eh? Bueno, entonces, les venía diciendo que vamos a atender un poco, o hacer un breve recorrido sobre lo que hace el ingeniero naval dentro de Argentina y cómo es la presentación de los planos, los cálculos y todo elemento que tengamos que presentar para justificar la seguridad del buque o cómo técnicamente está cubierto, ¿sí? Bueno, habíamos visto en la primera ocasión, o en la anteúltima clase, hemos hablado sobre las normativas marítimas y que el órgano rector y el órgano que establece las normativas internacionales era ¿cuál? La OMI. La OMI, muy bien. La Organización Marítima Internacional, que es la OMI, o también lo van a encontrar, acuérdense que se lo había comentado, como IMO, ¿sí? OMI en español, IMO en inglés. Van a ver el mismo logo, pero escrito al revés. Esa organización, que es la OMI, ¿sí? Es la que se encarga de emitir todas las recomendaciones y las ordenanzas marítimas internacionales. ¿Se acuerdan que habían establecido la OMI como primera ordenanza en el primer momento donde empezó a tener efecto o peso, o la primera ordenanza de carácter internacional que se emitió y con peso fuerte fue el SOLAS? ¿Se acuerdan? Sí. Bien, el SOLAS nació, siempre le ponemos esta fecha porque nos hace acordar, después del hundimiento del Titanic, el famoso Titanic. Bueno, luego surgieron otros tipos de reglamentos, como es el MARPOL, el Convenio de Líneas de Carga, el Convenio de Arqueo, y el último que está en funcionamiento, que en realidad lo emitió la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, pero en el cual la OMI fue signataria y representante también de eso y lo asimiló, fue el Convenio Marítimo Laboral. Bueno, entonces después explicábamos un poco lo que era el SOLAS, ¿sí? Y cada convenio, pero básicamente para recordar que el organismo que emite todo ese tipo de ordenanzas y certificaciones a nivel internacional es la OMI. Y dentro de la OMI hay, acuérdense que la OMI es un organismo dependiente de, no me sale ahora, pero agarrando, es un organismo de Naciones Unidas, ¿sí? Y dentro de las Naciones Unidas, Argentina es partícipe, ¿sí? Dentro de la OMI, Argentina es partícipe. Entonces, ¿qué hace Argentina? Toma todas las recomendaciones, exigencias y normativas que la Organización Marítima Internacional emite y las adopta. A corto o largo plazo, pero las va adoptando. Y durante este último tiempo tuvo un gran movimiento en base a la aceptación de todas esas normativas, donde hizo una elevada presión para implementarlas durante el último tiempo, ¿sí? Bueno, entonces habíamos recorrido la OMI, después vimos que no solamente, bueno, ¿quién se encarga? Habíamos visto también, ¿quién se encarga de gestionar o de hacer cumplir todo lo que la OMI exige? ¿Sí? Entonces habíamos visto que
cada país o cada estado de abanderamiento es el que se encarga de hacer cumplir las ordenanzas o los requisitos que la OMI exige. ¿Y cómo lo controla y cómo lo exige cada bandera? Y bueno, cada bandera puede optar por distintas opciones, ¿sí? Una opción es la que utilizan muchos países. ¿Se acuerdan que hablábamos de banderas de conveniencia? Bueno, las banderas de conveniencia, muchas banderas adoptan delegar esa responsabilidad en las sociedades de clasificación, que fue lo que vimos en la clase anterior. Las sociedades de clasificación son entes privados que se encargan de verificar, certificar y establecer ciertas normativas para, con el mismo, o con la misma finalidad, ¿no? Cuidar la seguridad de la vida humana en el mar, evitar la contaminación, preservar los recursos, y todas las tareas que habíamos estado charlando en la clase anterior. Bueno, ¿cómo verifican si un barco está dentro de la normativa o no? Y porque cada barco obtiene, ¿sí? o como una manera de demostrar que está apto y que cumplió con todos los requisitos que se le exigen, bueno, fue obteniendo certificados de cada requisito, donde cada certificado asegura haber cumplimentado con lo exigido por la sociedad de clasificación, el estado de abanderamiento o el que fuere que adoptan las medidas tomadas por la Organización Marítima Internacional. Entonces, algunas banderas pueden optar por hacer, implementar o por corroborar que los requisitos se cumplan, los requisitos exigidos por la OMI se cumplan a través de sociedad de clasificación, y otras, como en el caso de Argentina, ese control lo ejerce a través de la Prefectura Naval Argentina, que es un estado, una entidad del Estado, ¿sí? No es una entidad privada. A su vez, no quiere decir que en Argentina no haya embarcaciones que estén clasificadas, ¿sí? También podíamos, acuérdense que se podían dividir las aguas, ¿sí? Una embarcación puede tener la bandera argentina, puede certificar que se cumplan todos los requisitos y que esté apta para la navegación, emitiendo certificados, pero a su vez la sociedad de clasificación también clasifica el buque y verifica que cumpla con esos requisitos de manera paralela. ¿Y qué se hace? ¿Por qué? Porque un barco certificado tiene un estatus, ¿sí?, distinto al de un buque que no tiene esa clasificación, y como entre tantas ventajas, ¿sí?, una de las más comunes es que paga menos de seguro. ¿Por qué? Porque es un barco que está clasificado y que dice que tiene una cota alta de seguridad, de prevención de la contaminación, de entrenamiento y de todo lo que la normativa exige. ¿Me siguieron? Sí. Bien. Bueno, ¿alguien le había preguntado algo? Bien. Entonces ahora vamos a, habiendo hecho esa introducción, que la computadora me deje, ahí está. Vamos a hablar un poco sobre, voy a corregir esto que me quedó mal. Profe, disculpe, le quería hacer un par de preguntas de la clase Sí. pasada de Sí. este tema. Uno es, porque lo que vimos en la clase pasada es que las clasificadoras están desde el minuto cero de la construcción de los barcos. Sí. Ahora, ¿es posible que se pueda clasificar un barco, digamos, que ya tenga, no sé, 5 o 6 años de construido? Y la segunda es por la transferencia de clasificadoras. Sí. Es algo, digamos, ¿cómo sería la inspección al momento de hacer una transferencia de una clasificadora a la otra? Si es algo como si no tuviera clasificación o respeta el trabajo que ya vino haciendo la clasificadora anterior. Bien, muy buena pregunta. Ahí te digo, espera que... Ahí están viendo la pantalla, sí, la presentación. No. ¿Ahora?
Sí. Bien. Bueno, me hiciste dos preguntas. Una era si se puede clasificar un barco que ya está construido. Sí, así es, profe. Que ya Bien. tenga varios años. Con respecto a eso, pasa lo siguiente. Si el barco, cuando se construyó, realizó los controles necesarios para poder clasificarlo después, sí. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Un barco cuando se clasifica, acuérdense que la sociedad de clasificación realizaba controles desde el minuto cero, ¿sí? Hasta desde el proveedor del material. ¿Me siguen? Sí. Entonces, si voy a hacer un barco y lo quiero clasificar, lo tengo que hacer comprando la chapa, ¿sí? Si lo voy a hacer de chapa, de acero, por ejemplo. Tengo que comprar el acero ante un proveedor que tenga una certificación aprobada por ese agente certificador, que puede ser el Bureau Veritas, el RINA, el ABS o el que quiera. Entonces, si yo establecí los medios para certificar durante la construcción que esa embarcación cumplió con esos requisitos, sí. ¿Sí? Ahora, es muy difícil. ¿Por qué? Porque la sociedad de clasificación va a decir, bueno, vos lo construiste y yo no lo vi. ¿Cómo sé que lo que soldaste que está acá abajo del revestimiento, del casco, porque ahora va a estar todo revestido, porque obviamente ese es un barco que tiene 5 años, que me imagino, supongo yo que tu pregunta viene un barco que ya está navegando, ¿no? Claro, sí, sí, un barco que está navegando, por ahí se aprovecha una puesta a seco y Exacto. se tiene que clasificar. Un barco que está navegando y ya está construido. Entonces, hay que hacer todo un proceso para demostrarle a la sociedad de clasificación que el barco se construyó bajo estándares que la sociedad de clasificación exige, ¿sí? Y que no lo vio. ¿Me explico? Sí. Entonces, capaz que, no sé, la construcción del buque establece seguir procedimientos de soldadura. Y bueno, ¿yo cómo certifico que los procedimientos de soldadura que hicieron hace 5 años lo hicieron bajo los requerimientos de la clasificadora? O que los soldadores estaban certificados, o que el material de soldadura estaba certificado, y así, hay toda una escalera, ¿sí? Que hay que seguir, que es difícil, que puede ser, o sea, quedará a criterio de la sociedad de clasificación si lo acepta o no. Por ahí tiene que ver en qué astillero se construyó y Exacto. ¿En qué astillero? ¿Qué sociedad de clasificación lo va a clasificar? Si son sociedades importantes, lo más probable es que, las de más prestigio, lo más probable es que no lo clasifiquen, porque no tienen forma de certificar cómo se construyó ese barco. Está bien. ¿Sí? ¿Por qué? Sí. O sea, ustedes tengan en cuenta que esto tiene un requerimiento, o sea, el hecho de decir, este barco está certificado, y la empresa firmar ese certificado y emitirlo, está diciendo que ese buque está apto para la navegación y que no va a tener ningún problema. Entonces, si llega a pasar algún siniestro, el barco se hunde o contamina o lo que fuera, algún siniestro que salga, que sea costoso, y acuérdense que en la navegación todo es costoso, se va a tener que hacer cargo, va a tener que responder a aquel que firmó, ¿sí? Porque dijo esto está bien y después falló. ¿Sí? Entonces, ahí está, de acuerdo, la exigencia de la sociedad de clasificación, si va a decir, bueno, de acá a 5 años que no vi nada, ¿me hago responsable o no? ¿Está? Sí, por supuesto. Se puede hacer y todo se puede. Ahora, ¿es fácil? No sé, es costoso y seguramente mucho. Sí. Y aparte tiene que haber toda una trazabilidad de manera de demostrar, desde el día que uno quiere clasificarlo, y 5 años para atrás, de demostrar de que el barco cumplió con todos los requisitos que la clasificadora exige. Después, con el otro tema que me contabas, cómo hacer la mudanza, ¿sí? De una clasificadora a otra. Se puede. Si más, es mucho más simple si esas sociedades de clasificación están dentro de la IACS. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la IACS? Que es como un conglomerado de las sociedades más importantes. Bueno,
Si el traspaso es entre miembros del IACS, es rapidísimo, va rapidísimo. Es un trámite, pero se puede y va a tener una solución relativamente rápida. Si no está dentro del IACS, ya la cosa es diferente, porque cada sociedad tiene distintos criterios. Las que están fuera de eso tienen criterios diferentes, entonces puede ser que sea un poco más complejo. Perfecto, muchas gracias. No, de nada. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, en el caso de reformas, por ejemplo, Sí. ¿no? Yo estuve en un barco que era de la Armada rusa, que era Sí. buscamina, y después lo pasaron a ser centollero. ¿Eso también tienen que entrar, digamos, con todas las normativas? Entran con todas las normativas. Lo que pasa es que normalmente los pesqueros, más si es centollero, no centollero, o sea, si es un pesquero, normalmente no exigen que el buque esté clasificado. ¿Por qué? Porque normalmente la exigencia para la clasificación la exigen para buques mercantes que navegan de un país a otro. Cuando está dentro de la misma bandera, como en este caso, que es un barco que seguramente navega bajo bandera argentina, bajo bandera nacional, ya la prefectura, con el solo hecho de que el buque posea los certificados que emite la Prefectura Naval Argentina, ya lo autoriza a navegar. ¿Sí? Y con el rubro de la pesca, no hay una exigencia tan grande para el comprador de ese producto, ¿sí? de solicitar que el buque esté clasificado, sino que ellos van más, apuntan más al estado de la mercadería. ¿Sí? En el caso de la pesca, la captura, en el despacho, o no en el despacho, la descarga, verifican cómo es el estado, y en base al estado que tenga la captura, ahí tiene su valor, ¿sí? Independientemente si el barco está clasificado o no. Hay empresas que, por cuestión técnica interna, o por cuestión de algún contrato excepcional, tienen buques clasificados, empresas de pesquero, pero son muy pocas. ¿Por qué? Porque el solo hecho de tener certificación nacional ya los habilita para poder navegar. ¿Esa es la pregunta? Sí, sí. Bien. ¿Algo más? Ahora, después, aprovechando un poco esa pregunta, uno puede modificar un barco y poder obtener una certificación de clase, ¿sí? Un certificado de clase, un certificado de la sociedad de clasificación. Un ejemplo, quizás presente que tenemos en Argentina, es el del buque polar Irisa. ¿Escucharon hablar de la Irisa? No, ni idea, pero. Sí, el rompehielos. El rompehielos. Fue el rompehielos argentino que hace la campaña a la Antártida, que en un momento se prendió fuego, estuvo parado, se le hizo una reparación de media vida, más que de media vida fue de 80% de vida, porque hicieron 80% del buque nuevo. Ese barco tenía clasificación como rompehielos, y era de la década del 80. Después del reacondicionamiento que se hizo, se certificó, obtuvo su certificado de clase, y con la diferencia que ahora es un buque polar, ¿no? En vez de rompehielos, buque polar. Pero bueno, hay un ejemplo de un barco que se reacondicionó, se cambió en gran parte su estructura y su diseño, y se volvió a certificar, ¿sí? Bajo estándares internacionales, y hoy está navegando con un certificado de clase. Bueno, si no hay más preguntas de eso, ya pasamos a hablar un poco del tema de hoy, que es vamos a hablar un poco acerca de la Autoridad Marítima Nacional. En nuestro país es prefectura. Bueno, ¿qué es la Autoridad Marítima Nacional? Es el ente, ¿sí?, que está encargado del control y de la verificación sobre la navegación, ¿sí? Bueno, la prefectura, no solamente eso, ahora vamos a hablar un poquito más, ¿sí? La prefectura
Naval Argentina es una organización que depende del Poder Ejecutivo Nacional y de las Fuerzas Armadas. ¿Qué servicios brinda? ¿Sí? Tiene servicios de policía y seguridad de la navegación, que es el que a nosotros nos compete. La seguridad también ejerce seguridad y prevención del orden público. Ustedes habrán visto más de una vez gente de prefectura en las calles. ¿Sí? Hace de policía de protección del medio ambiente, es otra rama en la cual tenemos contacto. Oficia también brinda servicios de policía judicial, de policía auxiliar aduanera, migratoria y sanitaria, y también ejerce la administración de la navegación. Todos esos brazos salen desde la Prefectura Naval Argentina. Nosotros como ingenieros o como profesionales dentro de la navegación tenemos contacto con Prefectura a través de la Policía y Seguridad de la Navegación y de la Policía de Protección del Medio Ambiente. Principalmente esos son los dos que mayormente nos implican. Cuando hablamos de Policía de Seguridad de la Navegación, los servicios que brinda, ¿sí?, son varios. ¿En dónde son? En puertos, costas y en todas las jurisdicciones, perdón, en todas las aguas jurisdiccionales de la nación, ¿sí?, ofrece como Policía de Seguridad de la Navegación y de Transporte por Agua. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente la prefectura tiene injerencia en el mar, ¿sí?, en los ríos también, en el río Paraná o el río de la Plata es un caso como para nombrar, y también en los lagos, ¿sí?, en lagos también tiene injerencia prefectura, y también en las rías, en los ríos cercanos o donde haya un gran tránsito de embarcaciones. ¿Qué servicios ofrece? Bueno, servicios de control y de asistencia a los buques, a la tripulación y a la navegación, ¿sí? O sea, el servicio está centralizado en esos tres tópicos, por decirlo así. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? No de oficiar oficia de policía de la navegación, sí, pero ¿para qué? Y bueno, la realidad es que la principal finalidad que ellos tienen es la de proteger la vida humana en las aguas y velar por la seguridad de la navegación, tanto sea comercial, deportiva o recreativa. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Profe, y en los casos de, no sé, tráfico, ¿Cómo? en los casos de tráfico, de narcotráfico, supongamos, no sé. Claro, es policía y seguridad de la navegación, Ok, policía auxiliar, aduanera, migratoria y sanitaria. bien. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Respecto de prefectura, ¿puede salir a aguas internacionales un buque de prefectura? es una buena pregunta. Si tiene certificación para navegación internacional, seguramente sí. Ah, joya, joya. Pero el Porque buque me tiene que quedaba estar la apto duda. para poder navegar en aguas internacionales. No, sí, sí, tal cual, pero mi ¿Vos pregunta te era referís que, a la captura de buques en aguas internacionales? por ejemplo, claro, y si tiene jurisdicción como para estar en aguas internacionales por el hecho de ser un buque militar. No, mirá, yo no sé tanto cómo es la legislación en aguas internacionales de un buque, habría que mirarlo, no es interesante lo que planteas. Sí te digo, si la pregunta viene por el tema de hoy de la captura de los buques que están pescando en la milla, que aguardan la milla 201 y se pasan a la 200 o más adentro básicamente a robar el pescado que hay que nos pertenece, ¿sí?, que hay dentro de la zona económica exclusiva nacional. Si viene por ahí la pregunta, el hecho es que una vez que están fuera, no tienen autoridad porque no está en su territorio, ¿sí? Ahora, ahí ya hay todo un tema legal y mucho más grande que va más de la mano de los abogados o de la legislación marítima internacional que de la de los ingenieros. Entonces, no quiero hablar mucho.
Pero por Profe, lo yo lo que tengo entendido del tema de esas, digamos, cuando la prefectura o la armada están ahí realizando patrullado, es que si ellos detectan un buque infractor dentro de las 200 millas e inician la persecución, pueden perseguirlos por fuera de las 200 millas, o sea, en aguas internacionales. bien. Pero si iniciaron la persecución dentro de las 200. Bueno, ahí Franco nos amplió un poco el panorama. La verdad que vino bien porque yo, la verdad que de derecho sé poco. ¿Sí? Me gustaría saber un poco más. Pero ya entramos ahí en un tema legal, ¿sí? No técnico del buque, entonces no me animo a hablar con mucha seriedad. Así que bueno, Franco, te agradezco. O sea, si lo detectan dentro de aguas jurisdiccionales, lo pueden correr hasta la cama. Sería algo así, ¿no? Sí, sí, así tal cual. Hasta abajo de la cama. Bien. Bueno, contestado. ¿Quién había preguntado? Sí, profe, sí, yo, Gabriel. Gracias. No, de nada. Bueno, volviendo un poco. Entonces, los servicios que brinda Prefectura, ¿sí? Se basan en estos tres tópicos, en los buques, en la tripulación y en la navegación, ¿sí? ¿Cómo lo hace? ¿Sí? Verifica las condiciones de seguridad y realiza las inspecciones que tenga que hacer. En un barco, lo que se estila, ahora lo vamos a ver con más detalle, ¿sí? Prefectura tiene que saber cómo es el estado de una embarcación para autorizarlo a navegar o no, ¿sí? Como organismo que controla, y organismo rector también, está obligado a verificar, ¿sí? Que esa embarcación esté apta para la navegación. ¿Cómo lo hace y cómo lo demuestra? Bueno, a través de la emisión de certificados y a través de un montón de cuestiones que ahora vamos a tener un pequeño panorama. En la tripulación también, ¿cómo lo certifica? Bueno, cada tripulante tiene que tener una libreta de navegación y tiene que estar autorizado para la navegación. Y en la navegación, el servicio que presta la navegación también es servicios de avisos meteorológicos, de avisos a los navegantes, y todo aquel servicio que pueda prestar para ayudar a la navegación. Obviamente, Prefecturas se adapta, ¿sí? Y atiende normativas de regulación internacional. Argentina es un país que está dentro del convenio con la ONU. Bueno, acá un poco más en detalle. ¿Cuáles son las actividades que realiza? Verificar las condiciones de seguridad a bordo, realizar las inspecciones y certificaciones de seguridad de los buques, ¿sí? Acorde a las normas establecidas en los convenios internacionales ratificados por nuestro país y la reglamentación nacional complementaria. Eso es un poco lo que les comentaba recién, ¿sí? La certificación que Prefectura emite, ¿sí? Es válida para el momento en el que esa certificación o ese certificado fue entregado, ¿sí? O fue realizado. Después, es responsabilidad del armador mantener a ese buque dentro de las condiciones que el certificado dictamina, ¿sí? O sea, si dice que el buque tiene un certificado de prevención de la contaminación por hidrocarburos, por ejemplo, bueno, es responsabilidad del armador mantenerlo, ¿sí? Mantenerlo dentro de esa cosa, ¿sí? ¿Cómo lo hacen también? O sea, como Prefectura desconfía de que vuelvo un poquito para atrás, un certificado tiene una validez de 5 años. Como Prefectura desconfía o no cree que el armador pueda sostener el barco dentro de esas condiciones durante 5 años, lo que hace es realizar inspecciones intermedias. ¿Se acuerdan como habíamos hablado en la clase anterior? Que un barco cada determinado tiempo tiene que realizar inspecciones, eran como las inspecciones de clase, ¿se acuerdan? Sí, profe. Tenemos inspecciones anuales, inspecciones intermedias, inspecciones especiales de casco y máquina, inspecciones de renovación para obtener un certificado durante 5 años más. Entonces, Prefectura emite un certificado, depende qué área, ahora vamos a ver un poco,
que es válida para ese momento, pero después, durante el periodo de validez de ese certificado, que son 5 años, los propietarios, los armadores, los capitanes, los patrones o la tripulación que corresponda, van a ser responsables de mantener ese buque en las condiciones que asegura el certificado. ¿Sí? Principalmente, ¿para qué? Porque están cuidando su seguridad. Entonces, ¿qué hace ese certificado? Garantiza que el buque y el equipo están aptos para la navegación. Como dice ahí, bueno, que pueda navegar u operar sin constituir un peligro para su propia seguridad o la de terceros. O sea, no solamente se tienen que cuidar eso, sino ver que con el barco no realice ninguna macana. Sí, para los que están preguntando, vamos a subir los Power. Las presentaciones van a estar subidas hoy. Terminamos la clase y ya van a estar arriba. Bien. Bueno, acá tienen, chicos, un ejemplo de un certificado. ¿Alguien más habló? Ah, bien. Bueno, en este caso es un certificado de una embarcación, un buque del Stella Maris, que, fíjense, el certificado dice que un certificado nacional de seguridad de la navegación está diciendo que ese barco es seguro para navegar. Bueno, nombra el nombre del buque, fíjense que le pone un nombre, en este caso Stella Maris, la matrícula y la señal distintiva. La señal distintiva es la señal de comunicaciones, ¿sí? En este caso, no sé si habrán escuchado, de LW es Lima Whisky 9848. De esa manera se distingue bajo el rango. ¿Qué tipo de navegación tiene? Y está autorizado para realizar navegación marítima de altura. ¿Qué quiere decir? Que este barco tiene dentro de la navegación marítima nacional la certificación más alta, ¿sí? Porque después ya salimos a navegación internacional, marítima internacional. Pero nacional es marítima de altura, puede navegar hasta las 200 millas sin problema. ¿Qué tipo de servicio brinda este barco? Bueno, el servicio es pesquero. El material del casco es de acero, y ahí entran unos valores que son el numeral de arqueo total, numeral de arqueo neto, que ya vamos a ver qué es, pero está ligado lo vimos la semana pasada. Ese numeral de arqueo total es un número que se relaciona con el volumen total del barco, y el numeral de arqueo neto es un número que se relaciona con el volumen de bodega. Bueno, indica la eslora, en este caso 68 metros 20, la fecha de construcción, si tuvo alguna modificación importante, si lleva cubertada, si tiene algún contrato, cuándo comienza el contrato, cuándo finaliza, si lleva pasajeros, hay que incorporar ahí la cantidad de pasajeros que lleva. Como en este caso no es un barco que realiza un servicio de pasaje, no se completa nada. Si fuera un crucero o alguna embarcación que lleve pasajeros, ahí se incorpora cuánto es la capacidad de pasaje aceptable. El francobordo máximo, francobordo mínimo permitido. Acuérdense, el francobordo era la distancia entre la cubierta y el agua, y como eso está ligado a la seguridad, va anotado en el certificado. Ahí está diciendo que desde la cubierta principal hasta la línea de flotación puede haber como mínimo 54 milímetros de distancia, ¿sí? Estamos hablando de 5 centímetros y medio. ¿Por qué se permite un francobordo tan bajo, en este caso tan chiquito? Porque este barco tiene doble cubierta. Entonces, al ser barco de doble cubierta, se permite, y tener la cubierta principal toda cerrada, permiten esta inmersión o sobreinmersión muy cercana al nivel de cubierta. ¿Cuál es la potencia total de este barco en este caso? 1450 kilowatts, y la potencia eléctrica es de 1600. Fíjense que tiene más potencia eléctrica destinada que a la potencia total, que es la propulsiva. Esto se debe a que este es un barco congelador, entonces necesita mucha energía para abastecer los compresores de frío que van a mantener congelada la carga a bordo. ¿Me van siguiendo? Sí.
Bien. Bueno, lo que estamos viendo a la izquierda es el frente del Certificado Nacional de Seguridad y a la derecha está el reverso, ¿sí? La cara de atrás de ese certificado, que es una hoja que tiene dos caras, la del frente y la de atrás. En la de atrás, ahí hay espacio para las convalidaciones. De acuerdo a lo que yo le comentaba, son las inspecciones intermedias que tiene que ir pasando el barco donde se van anotando. Inspección de armamento, que corresponde a verificar todo el equipamiento de seguridad, ¿sí? Y de salvamento que tiene que haber a bordo, ¿sí? Los dispositivos salvavidas, los dispositivos de lucha contra incendios, y todo lo relacionado con la seguridad a bordo. Entonces, se realizan inspecciones para certificar que eso permanezca en el estado inicial en el momento que se emitió el certificado. Después se realizan inspecciones de radio, inspecciones de máquinas. Cuando hablamos de radio son todos los instrumentos de navegación. Máquinas, hablamos de máquinas, motor principal, motor auxiliares y maquinarias esenciales para la navegación, o sea, bombas de achique y algún otro elemento que esté dispuesto, bombas de refrigeración y todo lo necesario para la propulsión y el gobierno del buque. Bueno, si tiene recipientes de presión hay que inspeccionarlo. Si se realiza también inspección de electricidad, acá fíjense que estamos hablando de mucha potencia, entonces hay requisitos particulares para este tipo de instalaciones. Y después inspecciones de casco. Cuando hablamos de casco se verifica básicamente en estos buques que son de acero que la chapa no pierda espesor y que no tenga elevados índices de corrosión y que el buque esté apto para la navegación, ¿sí? Que no se le vaya a hacer un agujero, un rumbo durante la navegación, que no presente ese tipo de peligro. Y bueno, y después vemos que inicialmente dimos un repaso por las primeras inspecciones, ¿sí? Que son inspecciones, fíjense que abajo está aclarado si son inspecciones intermedias, si son inspecciones complementarias, si son a flote o en seco. ¿Está bien? Entonces tenemos la primera inspección y la segunda. Acuérdense que el certificado se emite durante 5 años y que tiene que cumplimentar con 2 inspecciones con una intermedia, ¿sí? En seco, como vemos acá en el casco, o sea, entre los 2 y 3 años tiene que hacer una inspección intermedia en seco, que la estamos viendo ahí a mitad del cuadro. Y después todas las inspecciones intermedias que hay que hacer durante el transcurso de esos 5 años. ¿Vamos bien? Se hizo una pregunta, Ale, se hizo una pregunta en el chat que creo que Jero preguntó si la cobertura es la cubierta y creo que es la carga estivada y trincada, ¿no? ¿Cubertada? ¿Se hace referencia a eso? Es carga que llevan sobre cubierta. Bien. ¿Sí? ¿Para dónde se utiliza mucho el término cubertada? En los buques que navegan en el río Paraná, que llevan... Los portacontenedores mucho, ¿no? No. Acá se refiere más que nada a prefectura, porque este certificado ya tiene unos cuantos años, este formato, ¿no? Y cubertada se refiere, normalmente en el río Paraná llevan troncos sobre la cubierta. Entonces, esa estructura o esa carga que llevan sobre cubierta la llaman cubertada. Y pasa algo muy particular ahí, que los barcos van con la cubierta hundida. ¿Sí? Van con la cubierta abajo del agua. ¿Por qué? Porque la cubertada que tiene, en este caso, le genera flotación. ¿Sí? Los troncos hacen que ese barco flote. ¿Siguen? Sí. Entonces, si alguna vez tienen la oportunidad de ir al Tigre, aparte de recorrer la zona de la costa del Tigre, que es muy linda e interesante, y de ir al mercado de frutos, al lado del mercado de frutos hay un puerto, chiquito, pero bastante interesante, donde van a ver un montón de este tipo de barcos que navegan con cubertada, y la primera impresión que les da es que el buque está hundido, y no, es que está sumergido incluso hasta la cubierta.
Sí, yo estuve hace un par de años, pero fui al puerto. No tuve la chance de ver justamente lo que estás diciendo, pero sí cuando lo estaban cargando, pero recién empezaban. Y no me quedé mucho porque como no conocía y no le di importancia, miraba las lanchas, los distintos tipos de embarcaciones que había, estuve un ratito y me fui. Sí, ahora que están estudiando ingeniería naval, van a ver que cuando vean un barco se van a querer hasta subir. ¿Sí? Les va a pasar. Sí, sí, empezás a ver un montón de cosas que antes no tenías en cuenta. Y sí, sí, sí. Bueno, si tienen la posibilidad, en algún momento, cuando la pandemia nos deje, péguense una vuelta por el puerto de Frutos. Bueno, seguimos. Yo les mostré acá un certificado de seguridad de la navegación. ¿Sí? Es un certificado muy importante que tiene que tener el barco. Sin este no puede salir a navegar. Si un barco tiene un problema, que suele pasar, que se detecta que un barco tiene algún problema que impide que pueda navegar, Prefectura va mediante los inspectores que realizan certificaciones periódicas a bordo o inspecciones, van a inspeccionar un barco, no lo ven apto, le retiran el certificado, se lo retienen. Y no es que se lo sacan y se lo rompen, sino que dicen, bueno, vos en base al problema que tenés en este barco, yo considero que no podés navegar, entonces te retiro el certificado. Le sacan este certificado y sin este certificado no puede despegarse de un muelle. ¿Sí? Esto sucede periódicamente en muchas ocasiones dentro de la pesca, es algo muy común que le retiren el certificado. Se lo retengan, no se lo sacan. ¿Sí? Dice, bueno, yo me lo llevo, lo voy a tener a la guarda en la prefectura, lo voy a tener guardado bajo 7 llaves, no se va a romper, no le va a pasar nada, y cuando vos me demuestres que reparaste lo que yo veo que es riesgoso y considero que el barco no tiene riesgo, te lo devuelvo. Esto pasa mucho. Bueno, otro tipo de certificado que ven acá es el certificado de matrícula, el de matrícula que tenemos a la izquierda. Bueno, donde dice el jefe de registro nacional de buques certifica que el día 25 de marzo de 1998 se ha inscrito en la matrícula nacional un buque con el nombre de Stella Maris bajo el número 092 de matrícula, número de OMI. En esta época no tenía número de OMI, ahora anotan el número de OMI, cuyas características asignadas en el documento tal son las siguientes. Es un barco de acero, que es un tipo de buque motor, o sea, está hablando que tiene propulsión propia, que brinda un servicio de buque pesquero, que realiza flotación, que es un buque pesquero del tipo arrastrero, y da los detalles de la eslora, la manga, el puntal, el tonelaje total, el tonelaje neto, la marca del motor, la cantidad de motores, el número de serie del motor, el modelo del motor, que en este caso no lo anotaron por alguna razón, qué tipo de combustible usa, diésel, qué potencia, bueno, y qué ha sido declarado para navegación mercante a lo que destina su propietario, que en esta época era la empresa Alimentes. Bueno, ese es un certificado de matrícula, acá tiene un ejemplo como para que lo vean. El buque, para poder despachar y poder salir del puerto, tiene que presentar este certificado que dice que el buque está matriculado. Acuérdense que la matrícula era una exigencia establecida por la ONU. ¿Se acuerdan? Un buque tiene que estar matriculado. No puede haber buque sin matrícula. Es como un auto sin patente en la calle. Salvo que sea buque militar y ya ahí corre por otro camino, ¿no? Bueno, y el certificado que está a la derecha, que está emitido, acuérdense que acá pasamos. Ah, no, todavía no pasamos, ahora les voy a mostrar. Es un certificado emitido por la Dirección de Protección Ambiental, ¿sí? Los otros certificados corresponden al área, el certificado de seguridad de la navegación lo emite o tiene intervención en el área técnica con respecto al certificado de prevención de basuras, de contaminación por basuras,
el que tiene injerencia es el director de protección ambiental. Y bueno, el director de protección ambiental certifica que el 22 de enero del 2014 se realizó la inspección a este buque y cumplimentó con todo lo exigido, entonces le emite un certificado que vencía el 16 de enero del 2019, y donde dice que el buque de nombre tal, bueno, que en este caso era el Estela Maris, de matrícula 0926, Lima Whisky 9848, que tiene puerto de matrícula Buenos Aires, bandera argentina, de arqueo, bruto 1195, navegación marítima de altura, que es un buque motor, que es un pesquero, rastrero, logra 6820, y que lleva 50 personas a bordo. Esto es muy importante, que declaren la cantidad de personas a bordo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las personas a bordo va a ser la generación de basura que tiene el barco. ¿Sí? ¿Y cómo certifican también la cantidad de personas a bordo? Cuando se emiten estos certificados, le piden al armador un plano donde demuestre cómo es la distribución interna del buque, ¿sí? Y cuentan qué cantidad de camarotes tiene y cuántas camas tiene por camarote. Entonces, cuentan la capacidad total de personas a bordo, y en base a eso se emite un certificado que autoriza a este buque para trasladar 50 personas, y que esas 50 personas, hay un estudio que dice que no va a contaminar o que previene la contaminación por basura durante su navegación. Le dan el certificado, bueno, un certificado más que tengo. Tengo el de matrícula, tengo el de basura. Ahora tengo el de hidrocarburos, ¿sí? Que también se recorre todo y se ve que el buque no contamine por emisión de hidrocarburos al mar. Se emite este certificado, y así uno va obteniendo distintos certificados para poder lograr obtener el certificado también de seguridad de la navegación, y con eso, y un montón de certificados más. Yo ahora les mostré un detalle chiquito, algunos. Se lleva toda la carpeta y se pide el despacho del buque. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, ahora hablar un poco de cómo es la tarea profesional, ¿sí? La tarea nuestra, la del ingeniero naval. Uno como ingeniero naval dice, bueno, yo tengo que realizar una tarea en un barco, construido o no. Si el barco lo vamos a construir, si vamos a iniciar una construcción en un barco, nos presentamos ante prefectura con lo que se denominan elementos técnicos de juicio. Un elemento técnico de juicio es un plano, una memoria técnica, un cálculo y toda la documentación respaldatoria que yo tengo acerca del barco. ¿Sí? Quiero iniciar la construcción de un barco, bueno, tengo que hacer un plano de arreglo general. El plano de arreglo general es el plano que indica cómo es la distribución a bordo de ese barco. Bueno, un plano de arreglo general, un plano de líneas, tengo que hacer un cálculo de estabilidad, tengo que calcular la instalación eléctrica, cómo van a ser los cables, de qué diámetro, qué protecciones eléctricas tengo que poner, qué máquina le voy a poner para que lo propulse, cómo va a ser la pala del timón. Bueno, todo eso, hay que hacer planos, cálculos y demostrar que funciona. ¿Sí? Puedo asegurar que es una linda carpeta y un lindo desarrollo, bastante interesante. Que les digo, como para que tengan una idea, el Consejo Profesional de Ingeniería Naval, que es el ente que nos nuclea a los ingenieros navales y a otros profesionales del rubro, establece que para la presentación de todo eso uno lo presenta como proyectista. Uno quiere hacer un barco, bueno, lo proyecta. Ese proyecto... A ese proyecto le corresponde el 3% del valor de la obra. Se lo cuento porque seguramente a más de uno le debe preguntar, bueno, ¿cuánto cobra un ingeniero naval? Bueno, el Código de Ética establece que el 3% del valor de la construcción, o mejor dicho, que el proyecto de una embarcación vale el 3% de su valor. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, sí.
Bien. Bueno, el otro 3% se lo lleva a la dirección de obra. Uno proyecta un barco y después dice, bueno, vamos a construirlo y quiero que se haga igual que lo que dicen los planos. Bueno, hay alguien que tiene que supervisar que eso pase y que tiene que saber interpretar un plano y tiene que entender, tiene que interpretar, saber ver la obra y reconocer que se corresponde con el plano. Bueno, esa tarea se llama dirección de obra, se hace responsable de la dirección de obra, o sea, va a decir, cuando termina la obra va a decir, yo certifico, yo ingeniero tal, certifico que esta obra es tal cual la que dice en los planos, entonces le pongo una firma, me hago responsable, y bueno, esa certificación y esa responsabilidad se lleva el otro 3%. ¿Está bien? Sí. Ustedes piensen... Estoy haciendo cuenta. ¿Cómo? Estoy sacando más o menos cuánto va el 3%. Bueno, un barco costero de 20 metros, pónganle un valor redondo, puede valer un poco menos o un poco más. Valor redondo de $2 millones. 2 por 3 son 6. $600.000. Eso es lo que corresponde al proyecto. Bueno. La bolsa de caramelo que me compro, Bueno, eso un poco les cuento para que sepan. Imagínate un submarino, Jero. No, eso olvídense. Eso ya no lo diseña una sola persona, lo hace toda una oficina grande y donde el diseño, aparte ya tiene otros costos, eso es una división naval. Cuando en un buque mercante, la empresa, el empresario, el que lo va a construir un barco para obtener un beneficio, ¿sí? Una ganancia. Y obviamente, como todo empresario, va a buscar que esa ecuación le dé. Cuando hablamos de buques militares, la ecuación es otra. Hay que hacerlo y en muchos lados no importa lo que salga. Dame un buque militar y que yo tire un bombazo y me pueda volver con ese barco. Entonces los costos se manejan distinto, el proyecto es distinto y es otra cosa totalmente diferente. Bueno, volviendo a división técnica, volviendo a la presentación. Yo les expliqué lo que era un elemento técnico de juicio, ¿sí? Cuando uno quiere presentar una embarcación, quiere construirla, quiere desarrollarla, o presenta un proyecto para hacer un barco nuevo. Bueno, yo soy el ingeniero tal, voy a prefectura y me presento, digo, sí, ¿qué tal? Yo vengo a hacer un barco nuevo. Bueno, prefectura me va a decir, tiene que presentar el proyecto, lo trae acá, pero tiene que tener una encomienda profesional. ¿Sí? Una encomienda profesional, ¿qué es? Es un papel, un documento, donde la empresa o el dueño o el apoderado de la empresa encomienda al ingeniero a hacer ese proyecto. Es como un contrato. Un contrato de una hoja, que ahora les voy a mostrar uno, donde el armador dice, bueno, yo encomiendo a esta persona para realizar esta tarea. ¿Está bien? Una reparación, construcción, cambio de motor, verificación técnica, lo que sea. Entonces, eso se hace ¿para qué? Porque cuando alguien construye un barco, bueno, lo primero que hace es el contrato, es decir, yo te contrato a vos. Y prefectura dice, ¿ustedes van a hacer un barco? Sí. ¿Quién es el ingeniero contratado? Tal. ¿Y cómo lo sé yo? Bueno, porque acá está el certificado de encomienda. Entonces, el armador encomienda a un profesional, ambos firman esa encomienda y esa encomienda después se ratifica mediante el Consejo Profesional de Ingeniería Naval. Donde ahí ya está el contrato cerrado y una vez que está cerrado puede comenzar la construcción, modificación, la verificación reglamentaria o lo que fuere. Una vez que tenemos la encomienda, nos vamos a prefectura con todos los planos, memorias técnicas, certificaciones y todo el detalle o toda la documentación técnica de esa embarcación, que se llama elementos técnicos de juicio,
lo presento ante prefectura y se abre un expediente. Cuando se abre el expediente, dentro uno deja todo en la oficina, en la mesa de entrada de prefectura, en la mesa de entrada lo reparte. Aquellos elementos técnicos de juicio, o más conocidos como ETJ, que responden o que deben ser atendidos por la División Técnica Naval, se desparraman por la División Técnica Naval, y aquellos que pertenecen al medio ambiente van a la Dirección de Protección Ambiental. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno. En División Técnica Naval también se abren esos caminos. Entonces, si yo presenté un plano donde calculo la estructura del buque, entonces, o una memoria técnica donde calculo la estructura del buque, ese plano va a entrar a la Oficina de Construcción Naval. Si presento un plano o un ETJ que se refiere al motor principal o al motor auxiliar, va a entrar por máquinas. Si estoy hablando de una bomba de achique, va a ir por máquinas. Si estoy hablando de la máquina del timón, va a ir por máquinas. Ahora, si yo presento una documentación que refiere a un generador, va a ir por electricidad. Si presento un cálculo de estabilidad, va a ir a francobordo y arqueo, y así, cada una se subdivide dentro de las subdivisiones que tiene División Técnica Naval en prefectura. Estas son oficinas que están en Buenos Aires. Y después, todo lo relativo a la contaminación ambiental o a la protección de la contaminación ambiental va a entrar por la Dirección de Protección Ambiental, que a su vez tiene una subdivisión que se denomina planes, pero bueno, acá lo hice como un poco más sencillo, porque la idea era ver que va por otro camino, donde verifican cómo atiende los hidrocarburos para evitar el vertido de hidrocarburos al mar, cómo se atiende el tratamiento de aguas sucias y cómo se atiende el tratamiento de basuras. Eso va por otra rama que es la Dirección de Protección Ambiental. Entonces, uno como ingeniero dice, quiero construir un barco, me voy con todos los planos, toda la documentación, la ingreso por mesa de entrada. Mesa de entradas la derivan. Si ingresa por División Técnica Naval, cada división, cada subdivisión dentro de esa División Técnica Naval, cada suboficina, verifica lo que nosotros presentamos y dice, bueno, esto que usted propone está mal, está bien. Si está bien, le ponen un sello. Bueno, ahora quiero que inspeccionen el barco a ver si lo que usted me dice, me indica acá, que me dice cómo es el barco, quiero ver si el barco es así. Entonces, con esos planos aprobados, hay que pedir una inspección a bordo, donde personal de prefectura, que son los inspectores de prefectura, van al barco y dicen, a ver, mostrame el plano, miro el barco, ¿son iguales? Sí, son iguales, listo. Te pongo un sello y una firma que dice que son iguales, no son iguales, te pongo que no son iguales, o son iguales, pero acá yo veo algo que está diferente, entonces te lo anoto, ¿sí? Corregí eso y después vas a tener el plano aprobado. ¿Vamos? ¿Me van entendiendo? Sí. Sí, esto lleva un poco de mareo, así que cualquier cosa lo repetimos de nuevo. Profe, División Técnica Naval solamente hay en Buenos Aires o en Mar del Plata tenemos una? No. División Técnica Naval, donde analizan la documentación técnica, hay una sola oficina que está centralizada en Cava, en Buenos Aires, en el edificio Guardacosta, ahí en Puerto Madero. Antiguamente hubo una oficina en Mar del Plata, pero se cerró. Listo, listo, listo. Los ingenieros, nosotros, los que estamos en Mar del Plata, y mucha gente del interior reclama una oficina aparte, descentralizar un poco eso, por una cuestión de tiempos de trámite. Pero no se logró y no creo que se logre en el corto plazo. Bueno, ahora, usted dice, bueno, qué fácil es hacer un barco, ¿no? Llevo todos los papeles, me lo aprueban y vuelven. No es tan fácil. Uno cuando inicia la construcción de un barco, tampoco puede presentar todos los planos juntos.
¿Por qué? Porque muchos planos se ajustan a medida que avanza la obra, suele pasar esto, ¿sí? Y aparte que yo no puedo hacer todo, no puedo, hay planos que necesitan que haya otro plano aprobado anteriormente para poder enviarlo. ¿Por qué? Porque tienen documentación, o un ejemplo, ¿no? Yo para realizar un manual de cargas y verificar la estabilidad de una embarcación, necesito saber cuánto pesa ese barco. Para saber cuánto pesa ese barco, tengo que hacer una prueba de estabilidad. Para hacer una prueba de estabilidad, el barco tiene que estar a flote. Y para que esté a flote, tiene que haber estado construido. Para haber estado construido, tiene que haber pasado una serie de planos que autorizaron su construcción. Y durante la construcción hay que ir verificando y haciendo estas inspecciones para certificar que el buque se está realizando de acuerdo a lo indicado en los planos, ¿sí? Entonces, es un proceso que lleva tiempo, lleva un plazo administrativo y que realmente no se puede realizar de un día para otro, por más que sea el 15º barco que hicimos igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque salvo que sean embarcaciones aprobadas como prototipo, del cual yo de un prototipo copio todas en masa, como puede ser, como utiliza mucho la náutica realiza esa tarea o esa actividad, ¿no? Construyen la primera embarcación, que normalmente son de plástico, ¿sí? O sea, de fibra de vidrio, de PRFB. Entonces, se construyen de PRFB bajo un molde, entonces se aprueba el primer prototipo que está hecho con un molde, entonces yo me aseguro que si tengo el molde, todas las embarcaciones que vengan después van a estar hechas con el mismo molde, ¿sí? Son barcos que se sacan en serie. Eso es distinto a lo que puede ser un pesquero o un buque, no necesariamente pesquero, sino un buque mercante, donde cada armador establece condiciones diferentes para esa embarcación. A uno le gusta tener un tanque sobre una banda, al otro le gusta, no, ahí donde está ese tanque le gusta tener un motor auxiliar, entonces le pone un motor auxiliar y poneme una bomba de lucha contra incendio de la otra. Igual cada uno desarrolla o exige variaciones, y esas pequeñas variaciones hacen que cada barco sea diferente. ¿Los María? No, profe, vamos bien. Bueno, dentro de Dirección de Protección Ambiental, también se realiza el mismo circuito, se presenta la propuesta en los planos, verifican si los planos y lo presentado corresponde a lo que dice la ordenanza. Igualmente que lo mismo sucede en División Técnica Naval, si lo que yo presento está de acuerdo a lo que Prefectura exige, sale aprobado o autorizado para inspección, ¿sí? Entonces, ese plano vuelve autorizado para inspección, se verifica en la inspección que eso corresponda, o que el barco corresponda con los planos, y si el barco corresponde, se le pone un sello aprobado, y se terminó la historia de esa documentación que ya está aprobada. Bueno, una vez que en una embarcación se presentan todos los elementos técnicos de juicio que se requieren, que se realizan las inspecciones, que se demuestra que el barco está igual que lo que dicen los planos, los papeles y los cálculos, y que se aprobaron todo lo que la normativa establece por el lado técnico. Una vez que sucede eso, las dos divisiones, División Técnica Naval, Protección Ambiental, registro de buques, que es otro jugador que entra en la cancha, que básicamente es como el registro automotor, ¿sí? Un barco, un auto es un bien registrable, igual que una moto, tiene un número de chasis, tiene un número de motor, y hay un registro de qué tipo, qué modelo, qué año, cuándo fue, qué motor tiene, y qué número de patente tiene. Bueno, hay un registro de todo eso. Con los barcos sucede lo mismo, son bienes registrables, mucho más costosos que lo que puede llegar a ser un vehículo. Entonces también deben registrarse. ¿Para qué? Primero porque la mayoría de sus componentes son importados, motores, propulsores casi que no se construyen en el país, entonces tienen que tener certificados de importación, facturas y demostrar que ese bien no entró por contrabando, sino que fue importado por la vía legal.
Y así todos los componentes que necesite, o sea, motores auxiliares, generadores, y muchos componentes que necesitan un número de serie, pasan por registro de buques. Entonces, una vez que División Técnica Naval, ¿sí? Dirección de Protección Ambiental y registro de buques dan el ok, en realidad registro de buques va medio de costado, tampoco da el ok acá, en paralelo. Vamos aparte, División Técnica Naval y Protección Ambiental dan el ok y dicen, bueno, este barco cumplió con todo. Entonces, quiere decir que todo ese conglomerado de papeles, de documentación técnica, de chapas, ¿sí? Chapas, motores y todo lo que hay que pertenece a un buque que vino de manera separada, se convirtió en un artefacto naval, ¿sí? Hasta ahora estamos hablando de un artefacto naval. Entonces le dicen al registro de buques, bueno, acá tenemos un artefacto naval, vino una chapa por acá, un motor por allá, una bomba de este lado, un navegador satelital de este otro, un GPS, documentación técnica, bueno, metimos todo en la máquina de hacer chorizo, salió un barco, salió un artefacto naval. ¿Qué es un artefacto naval? Es un barco sin matrícula. Esa es la diferencia entre barco y artefacto naval. Que el barco o el buque tiene matrícula, el artefacto naval todavía no tiene nada, matrícula entrante. ¿Sí? Bueno, todo eso pasa por el registro de buques, se emite un memorando, un certificado, salen todos los certificados, se obtiene el certificado de matrícula, listo, ahora tenemos un barco. Y una vez que tenemos el barco, salen los certificados y se autoriza para navegar. ¿Está bien? Ya ese artefacto naval dejó de ser artefacto naval, pasó a ser un barco y ahora puede navegar. Eso sucede cuando alguien quiere hacer un trámite de construcción de una embarcación nueva. Si uno quiere importar un buque, el proceso es muy similar, pero en vez de pasar por técnica naval, primeramente pasa por registro de buque. ¿Por qué? Porque hay que verificar, como es una importación, primero va a registro de buques y después pasa por técnica naval. De la otra manera pasa primero por técnica naval y después va a registro de buques. Es la que le expliqué recién. ¿Me siguieron? Sí. Es un trámite bastante interesante que normalmente todas las empresas, le diría el 99,9% de los armadores y de las empresas que tienen barcos, lo delegan en un agente marítimo. Un agente marítimo sería lo que en lo terrestre es un gestor, ¿sí? Pero con un poco más de poderes. Es un gestor que oficia como apoderado de la empresa para llevar ese tipo de trámites. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, todo lo que le expliqué es para una construcción, ¿sí? Ahora, puede ser, una vez que el barco, puede ser no, sucede, y mucho, los barcos, una vez que están navegando, se rompen, o no, o son sujetos de reformas para optimización, para comodidad, se alargan, se les cambia el motor, se realizan pruebas de estabilidad, se incorpora más cantidad de tripulantes. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Al incorporar mayor cantidad de tripulantes, hay que, posiblemente, haya que agrandar el número de capacidad de balsas, haya que instalar más chalecos salvavidas, más trajes de inmersión, más dispositivos de rescate. Bueno, sucede una gran modificación cuando uno cambia la tripulación, produce más basuras, entonces hay que realizar un nuevo plan de gestión del tratamiento de basuras. Puede tener también injerencia sobre la generación de aguas sucias. Bueno, fíjense que lo que estamos haciendo capaz es ampliar la capacidad en una, dos o tres personas, o cuatro, las que sean necesarias, pero capaz que agrandando la capacidad en una persona trae toda una modificación atrás del barco, técnica, que requiere que un profesional la actúe y presente
otra vez, un elemento de juicio, un certificado de encomienda profesional, donde va a decir, bueno, vamos a incrementar la tripulación y tengo que actualizar todo esto. Bueno, y otra vez es el mismo camino presentando menos documentación porque se cambia solamente la documentación que se ve afectada. Si un barco tiene un motor propulsor de 1500 HP, hicimos una modificación donde le agregamos 2 camas y la realidad es que del motor no tocamos nada, estamos cambiando un plano donde me demuestra la disposición que tiene esa embarcación, estamos cambiando seguramente la cantidad de chalecos salvavidas y de elementos de seguridad, pero no afectamos máquina. Entonces, de máquina nosotros no tocamos nada, prefectura no lo requiere, entonces se actualiza solamente la documentación que sea necesaria. Y así puede pasar al revés. Tenemos que cambiar un motor, pero seguimos con todo el barco igual como estaba antes. Cambiamos un motor por otro, y capaz que ponemos hasta el mismo motor, misma marca, pero otro número de serie. Bueno, tenemos que hacer documentación nueva que indique el nuevo número de serie del motor, pero todo lo demás sigue igual. Y bueno, no vamos a cambiar un plano de dispositivos salvavidas, porque la realidad es que la gente es la misma, las balsas son las mismas, y no cambió nada. ¿Me siguieron? Sí, sí. Y así se mete un trámite dentro de prefectura y de acuerdo al trámite es la cantidad de elementos técnicos que vamos a agregar, anexar o modificar. Bueno, y un poco así es el procedimiento de los trámites ante prefectura para alguna verificación, modificación o lo que fuere que hagamos en un bar, incorporación o construcción nueva. Les comento un poco esto porque esto es una tarea muy requerida, ¿sí? Por los armadores para con los ingenieros navales. Normalmente los contratos suceden por modificaciones, reformas, reparaciones, o lo que fuere que pasa sobre los buques nuevos que ya están, los buques no nuevos, sino buques que ya están funcionando. ¿Tenemos construcción naval en el país? Sí, tenemos, principalmente de pesqueros. ¿Se realizan trámites de construcción? Sí. Ahora, el mayor volumen está en las reparaciones y en toda la operatoria que hay sobre buques ya construidos. Bueno, esto era un poco lo que ya les conté, ¿sí? De documentación, emite un memorando que pasa, que tiene que estar aprobado por División Técnica Naval, Dirección de Protección Ambiental, todo eso se verifica con registro de buques y una vez aprobados los elementos técnicos de juicio requeridos en todas las divisiones, se emite el memorando una vez que ellos dan el ok. Con ese memorando se pasa por documentación, se emite o valida la autorización para la navegación. ¿Alguna duda de esto? Algo también de lo que hace prefectura es el tema de los trabajos en frío y caliente. Eso también pasa en el transcurso de esos trámites. Bien, ese trámite no pasa por el ingeniero naval, ¿sí? Porque no es una reparación, o sea, si bien son reparaciones, la documentación o el aval técnico lo damos los profesionales, ¿sí? Ahora, esas obras de reparaciones van por otra vía, la realizan los contratistas tomando la documentación que nosotros presentamos, en la cual después debemos corroborar, porque si no lo hace el proyectista, lo tiene que hacer alguien que fue contratado para la dirección de obra. Pero ese permiso de trabajo en frío o en caliente lo debe realizar el contratista, o sea, la empresa que va a hacer la obra, ¿sí? Que va por, no un camino paralelo, sí, pero va por otra vía que no es la técnica. Uno como técnico, o sea, cuando se encuentran, cuando tenemos que verificar que lo que hicieron es lo que nosotros les pedimos, ¿sí? Pero ese trámite y ese permiso se obtiene para qué, o sea, hablando para que también entiendan los demás, ¿no? El trabajo en caliente, perdón, que se me cerró. El trabajo en frío o en caliente es un permiso que les da prefectura a
a ese contratista para que puedan, cuando hablamos de caliente, es porque van a meter un soplete en el barco y ¿qué puede pasar? Cuando Que se prenda fuego cuando le otra cosa. Exacto. Entonces, le dan un permiso caliente a aquel que demuestra, le piden que demuestren de que esa tarea va a ser segura. ¿Está bien? Entonces, por eso es que piden un permiso de trabajo en caliente. En caliente es mucho más complejo el trámite que el trabajo en frío. Un trabajo en frío es más sencillo. Ya para empezar, no hay riesgo de incendio. Pero lo tramita otro ente distinto o va por otro lado distinto al técnico. ¿Está bien? Ah, bien, bien. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, la vida útil de un buque pesquero también es de 20 años. Bueno, cualquiera que fue al muelle Sí, no, por eso. puede corroborar que la vida útil de un buque pesquero no es de 20 años. ¿Sí? No. No sé, en el mundo está muy cerca, ¿sí? De 20 años. ¿Por qué? Porque en la década del 90 en Argentina se incorporaron un montón de buques que habían sido construidos durante el 70, ¿sí? Y se vendieron. La empresa que lo construyó lo vendió en el 90, o sea que estamos hablando de buques que tenían 20 años. Lo que quiere decir que ese buque, esa empresa lo hizo estimando una vida útil de 20 años. ¿Está bien? Ok. Pero en Argentina hay buques, si van al muelle, bueno, a nosotros nos ha tocado trabajar con buques que están construidos en el año 50. Y ni hablar de las lanchas amarillas, que son, hay barcos del 42, 43, 45. Bueno, por eso la pregunta iba enfocada en cuanto al envejecimiento de la estructura de los buques. Porque me imagino que cuando hay corrosión o si son de madera, se pudre la madera y el tema de la reparación, ya eso vendría a ser no una reparación, sino una, ¿cómo se dice la reparación de vida? ¿Cómo es? Media vida, reparación de media vida. ¿Algo así tendría que hacerse? La realidad es que el término reparación de media vida en los pesqueros muchas veces no existe, ¿sí? Salvo algunas empresas que deciden realizarlo y hacen reparación de media vida, donde cambian medio barco o más. Donde muchas veces lo hace por un trámite de sencillez, ¿no? Porque a veces les suele ser más sencillo reparar un barco que abrir un trámite, que es una de las críticas que hacen los astilleros constructores, que le hacen al Estado, porque el trámite a veces para cambiar una embarcación es muy complejo. Entonces, muchas empresas optan por reparar el buque viejo que tienen para no meterse en todo ese despelote. ¿Sí? Pero independientemente de eso, los barcos a veces no tienen reparación de media vida y siguen navegando. Es una de las grandes discusiones que hay. Y esto hay de todo. Está el barco viejo que navega y es viejo y está impecable, que lo tiene una empresa que es seria, responsable y lo mantiene, con los costos que ellos requieren, porque un buque cuanto más viejo es, más hay que estarle encima. Es como un auto. Yo siempre pongo el ejemplo con un auto porque es lo que podemos llegar a ver seguido, ¿no? Uno quizás va a la ruta y se puede cruzar, o en la calle misma, puede ver capaz que se cruza un auto viejo, un Falcon, ¿sí? Por decir un modelo de auto que pueden llegar a haber visto. Se cruza con un Falcon y usted dice, uy, qué lindo está este Falcon, y capaz que está impecable, y lo mantienen, lo ven brillante, y le transmites, es un auto que lo van a ver con ruedas nuevas, que va a tener los frenos nuevos y que le va a transmitir seguridad, que lo maneja y al que lo ve de afuera quizás. ¿Y va a ser un auto viejo? Sí. ¿Le va a transmitir seguridad? Y posiblemente sí. Va a ir más lento, quizás va a gastar más, y va a tener sus limitaciones. Pero
pero está en condiciones de funcionar. ¿Sí? Y como también pueden cruzarse con otro Falcon, que es una bola de óxido, y ustedes van a decir, esto, no sé si subirme porque va a chocar o porque me agarro tétanos. ¿Sí? No sé qué me va a tocar primero, si me muero de tétanos o si me mato por un accidente. Bueno, les puede pasar, las dos condiciones. En los barcos pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Pueden encontrar buques viejos en buen estado y buques viejos que están más cerca de ser un colador que un barco. Y también tripulación que empieza a ser macana, ¿sí? Donde los barcos tienen algún poro, un rumbo, una filtración, y no sé si escucharon hablar del término de la cajonada. ¿Escucharon hablar de cajonadas? Sí, pero no sé bien a qué se refiere. La cajonada sucede cuando un buque tiene una filtración. Normalmente lo primero que hacen es tapar ese agujero, ¿sí? No digo poro, porque a veces pueden ser agujeros grandes, un agujero, lo tapan con una espiga, que suele ser de madera, con un trapo, le clavan una espiga para tapar ese agujero, y después le hacen lo que se llama cajonada, que es rellenar, hacen un cajón de cemento del lado de adentro para tapar esa vía de agua. ¿Sí? Son soluciones normalmente que deberían ser soluciones de compromiso, solución que uno pueda adoptar si está en el medio del mar, y decir, bueno, estamos acá en el medio, lo tapo como sea y vamos a puerto. ¿Sí? Pero acá quizás hacen esas soluciones, le meten la cajonada y el barco suele navegar unos cuantos años hasta que la ven. Lo cual está totalmente prohibido y no se debería hacer. Hay de todo. Y yendo a tu pregunta, ahora lo que sí, la única certeza que hay, un barco cuanto más viejo es, por más que esté impecable, el mantenimiento es más costoso. ¿Por qué? Porque al ser más viejo, no solamente el casco del barco es viejo, sino todo lo que tiene a bordo es viejo. Entonces tiene más probabilidad de que se rompa un guinche, que se rompa un motor, que se rompa una bomba de achique, que se rompa un generador, y así con todo lo que tiene, que es un cable entre en corto porque ya está reseco, porque fue puesto en el año 50, donde la aislación era otra, donde encima, después de todo eso, le metieron 78 manos de pintura durante toda su vida, entonces el cable se recalienta y trabaja con otra temperatura, bueno, y está sujeto a que le pase algo. Entonces, por eso conviene ir renovando las embarcaciones. Una embarcación va a ser nueva, va a tener un motor de otra generación, mucho más moderno, va a consumir menos, va a tener equipos eléctricos y electrónicos de menor consumo, y aparte va a ser nuevo. Está bien. Esa es la diferencia. Sí. Profe, y si la empresa decide, hipotéticamente, no desechar ese barco, pero dejar de utilizarlo y construir uno nuevo, ¿qué es lo que se hace con el viejo? El buque viejo se tiene que dar de baja y la empresa está obligada a desguazarlo. Se puede dar de baja o lo puede vender. ¿Sí? Ahora, lo que sucede es lo siguiente. Yo les explico en el caso de un buque de pesca, como también puede ser en el caso de un remolcador, o puede ser un buque que se dedique al transporte de hidrocarburos, por ejemplo. Si hay un barco nuevo, los barcos tienen permiso. Esto es como el taxi. En la pesca, con total seguridad, en los hidrocarburos también, en los remolcadores también, en otro tipo de industria, no lo sé, pero tienen una licencia. ¿Sí? Voy a pescar, bueno, un buque de pesca tiene un permiso de pesca. Si la empresa hace un barco nuevo, tiene que traspasar ese permiso al barco nuevo. ¿Sí? Sí. Bueno, si traspasa ese permiso al barco nuevo, quiere decir que el barco viejo se queda sin permiso. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Si el buque es muy viejo, seguramente va a ir a desguace, y la empresa está obligada a desguazarla. ¿Por qué? Porque si no el barco queda tirado en cualquier lado. Ocupa muelle, ocupa lo que pasa acá, que uno va al muelle, a la terminal, la sección quinta o sexta, creo que es la quinta, la sección quinta, y está lleno de buques, parece un cementerio de barcos,
y es un espacio que está totalmente inutilizado, cuando podría haber barcos que estén operando y utilizarse para la descarga. Y es una porción del barco una porción del puerto que no produce porque hay chatarra. Entonces, para evitar todo eso, la empresa está obligada a desguazar el barco y sacarlo, que no quede ocupando lugar. La otra que puede pasar, que otra empresa, que ese barco, una empresa cambia de barco, cuando lo cambia está medianamente en condiciones, ¿sí? Entonces lo cambia, lo vende a otra empresa interesada que le interesa ese barco para cambiarlo porque debe tener otro que está en peores condiciones. O también sirve para, normalmente se juega con los permisos tienen lo que se llama el esfuerzo pesquero. Bueno, en base a ese esfuerzo pesquero muchas empresas compran 2 o 3 barcos con permiso y de esos 3 hacen uno que sea más grande, que tenga mayor capacidad de pesca. Bueno, hay todo un enjambre y un enroque de acuerdo a eso. ¿Me siguieron? Sí, sí. La otra que se puede hacer es, no sé, en un caso de un barco pesquero, si la empresa compra uno nuevo, queda ese otro pesquero y bueno, lo puede cambiar de servicio y vender, como ha pasado muchas veces, que hay buques que eran pesqueros que están construidos en lanchas de embarcación de pesca embarcado o de placer, están adaptados, pero se cambió su especialidad, ¿sí? Se destinaron para otra cosa. Pero muchas veces lo que más importa es el permiso que el barco. Bien, ¿alguna otra pregunta? De esto no, profe, por ahora. Bueno, hoy los dejé, hoy fue más corta la clase. Bueno, chicos, esta semana sí van a tener cuestionario, les voy a pedir por favor que ingresen y lo hagan. Matías, ahora te va a estar llegando el certificado de alumno regular, si es que no te lo enviaron. Y creo que Joaco se puso en contacto con vos. Y bueno, no sé si hay alguien más que tiene algún tema con respecto a los prácticos. Está Joaquín hoy acá, está Mauro, así que coordinen con ellos. Y bueno, por mi parte, nada más. Profe, ¿alguna noticia de lo que iba a hacer la cámara en vivo? Sí. Está, posiblemente, estén atentos a esto. Los barcos ahora están todos operativos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, mientras está en la descarga, voy a visitar. Hay un barco que está parado, ese puedo entrar y filmarlo y hacer todo. Pero pasa un tema que es un barco que estéticamente no es tan lindo como para que tengan la primera impresión, ¿sí? Entonces estoy esperando que venga uno que es bastante nuevo, un barco que tiene 3 años, es un congelador y va langostino, es interesante, ya hablé con la empresa y está de acuerdo. Tiene fecha de llegada hoy a la noche o mañana en la mañana, ¿sí? Viene completo y va a estar descargando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les vamos a avisar, fíjense, estén atentos al Instagram. Vamos a avisar y los vamos a hacer un poco más abiertos, ¿sí? Que no solamente ustedes van a participar, sino todo el que quiera conectarse. Pero va a ser entre viernes y el sábado, fin de semana. Un barco. Vamos a ir a otro, vamos a hacer distintos buques. ¿Qué Instagram? El de Naval. ¿Ustedes lo ven? ¿Lo siguen? ¿UTN Met? No. No, Naval Mar del Plata. Naval Mar del Plata. Ese es el Instagram del departamento de Naval. Oye. Si siguen Naval Mar del Plata, ahí lo vamos a hacer público. Yo igualmente lo voy a subir al campus, les voy a avisar. Listo. Enviado. Va a ser la primera transmisión, puede ser que tenga errores o que se corte. Bueno, vamos a usarla como para aprender y la idea es, este buque que nos vamos a subir es un tangonero, se dedica y congelador. Pesca langostino y lo congela. Es bastante moderno y es un muy lindo barco para que vean.
Después vamos a ir a otro tangonero, que es este que yo les conté, que quizás estéticamente no está tan bueno, pero funciona y es un barco que tiene todos los certificados y es seguro, pero es, atento a la pregunta que habías hecho hoy, es un barco viejo, que ya superó su vida útil. Y después queremos hacer un arrastrero grande, hablando de un barco de 78 metros aproximadamente, y creo que cuando terminemos con eso ya va a haber terminado la temporada de calamar y vamos a ir a un potero. Y también tenemos un docente que da clases en el segundo cuatrimestre y que vive en Buenos Aires y se dedica a las embarcaciones de placer, que va a ser también un vivo arriba de una embarcación de placer. Profe, el Royal Caribbean ese todavía está parado allá hace 2 meses y pico. El otro día se mataron un par ya. Dicen que se están suicidando. Y la verdad que no lo seguí ese caso, pero no debe ser nada fácil. Para que tenga una idea, en un submarino, ¿sí? El submarino donde navega gente entrenada, donde hay gente entrenada para el ejército, que tiene una preparación particular. No sé, en el caso de los submarinos de Argentina, el periodo de navegación no debería superar los 3 meses, ¿sí? O sea, la gente a bordo estipulan o tienen como norma de no mantenerla más de 3 meses a bordo, ¿sí? No más navegando. Por una cuestión psicológica. Sí, por el agobio, sí. Algo había ¿Sí? escuchado. Ya después de ese periodo, psicológicamente les hace mal. Y bueno, era una tradición que tratan de sostener. Imagínense en un crucero donde hay personas que ni siquiera son tripulación, que gente que pagó un viaje turístico, que pensaba estar con la panza arriba en las islas, en no sé qué isla, y de golpe le dijeron, vos tenés que estar acá adentro y no te podés bajar. Y hasta que no terminen los casos de virus, hasta que no esté del último caso, tienen que pasar 15 días sin que haya ningún infectado y recién ahí se pueden bajar. En lo que sé, se encima en un barco donde hay una peste. Y sí, no es fácil. No es fácil, para nada. Bueno, hay de todo. No pueden salir de la habitación tampoco. ¿Cómo? No pueden salir de la habitación, digamos, del camarote. No sé, ahí yo ya no estoy metido, no estoy siguiendo el caso. No sé, vos, Jero, si... Mirá, Que te quedes encerrado en el barco no pasaría nada. El tema es que no te dejen salir del camarote. Sí, pero igual encerrado para gente que no está acostumbrada al confinamiento es difícil. Por más que te digan, podés salir del camarote. No, no creo que. No, yo no. Cuando mostraron en el noticiero había gente, algunas personas contra la barandilla, ¿no? O sea, afuera. No había mucha gente. No creo que los tengan encerrados dentro del camarote. Los camarotes, más allá de que sean lujosos o lo que sea, no creo que sean demasiado grandes. Debe ser una jaula para un perro. Sí. No lo sé. La verdad que no estoy interiorizado en ese caso. Yo estuve en uno, en el Costa Concordia. ¿Qué pasó? Yo estuve en el Costa Concordia. No son ¿Tuviste el tan que se chicos. No, perdón. No, Costa Concordia no. Costa Crucero, no me acuerdo. No, Costa Concordia que se volcó. Costa Concordia que... Pero era el gemelo de ese, del Costa Concordia. No son chicas los camarotes, pero sí, tampoco son muy grandes. No están para vivir 45 días encerrado ahí adentro. No del camarote, pero el barco tiene 4 cuadras de largo, o sea que... Y sí, son moles. Tenés para correr todo el día, si querés. Profe, ¿la tarea va a estar subida hoy, mañana? Hoy ahora termino y subo de las 7 y las 8. Ok, los PDF y la tarea para